En las profundidades de un bosque antiguo, donde los árboles se alzan como gigantes oscuros, existe una carretera que ha sido el origen de leyendas y misterios durante generaciones. Conocida por los lugareños como la carretera maldita, este camino serpenteante ha sido el escenario de desapariciones inexplicables, apariciones fantasmas y eventos que desafían toda lógica. Aquellos que han tenido la desgracia de transitar por ella, rara vez regresan, y si lo hacen, nunca vuelven a ser los mismos. Esta es la historia de una carretera que parece tener vida propia, una carretera que el tiempo y la razón han olvidado. La historia de la carretera maldita comienza hace muchos años, cuando el área que ahora conocemos estaba habitada por una pequeña comunidad de colonos. Se decía que los bosques alrededor de la carretera eran sagrados para las tribus nativas que habitaban la región mucho antes de la llegada de los colonos. Estos bosques eran considerados un lugar donde el velo entre los mundos era delgado, donde los espíritus podían cruzar libremente. Cuando los colonos comenzaron a talar los árboles para construir la carretera, los ancianos de la tribu advirtieron que estaban despertando fuerzas que no comprendían. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y la construcción continuó. Pero desde el primer día, los obreros comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Herramientas que desaparecían, sonidos de risas inquietantes en medio de la noche y sombras que parecían moverse por su cuenta. Uno a uno, los trabajadores comenzaron a abandonar el proyecto, afirmando que el lugar estaba maldito. Pero el líder del proyecto, un hombre llamado Thomas Graham, no creía en supersticiones. Determinado a terminar la carretera, continuó trabajando, incluso cuando las desapariciones comenzaron. La leyenda cuenta que una noche, Thomas decidió trabajar hasta tarde, bajo la luz de una luna llena. Mientras golpeaba la tierra con su pala, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al levantar la vista, vio una figura en la distancia, una mujer de blanco, con los pies descalzos y el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. Thomas, decidido a confrontar a lo que él creía que era una broma, se acercó. Pero cuanto más se acercaba, más lejana parecía la figura, hasta que finalmente desapareció en el bosque. Esa fue la última vez que alguien vio a Thomas Graham. A la mañana siguiente, encontraron su pala y su sombrero, pero no había rastro de su cuerpo. La construcción de la carretera fue abandonada, y el lugar fue dejado a merced del tiempo y la naturaleza. Pero la maldición ya había sido desatada. A partir de ese momento, la carretera se convirtió en un lugar de peligro, donde los viajeros que se aventuraban en ella no sabían si lograrían salir. Con el paso de los años, la carretera maldita comenzó a atraer la atención de aquellos que buscaban emociones fuertes, aventureros y curiosos que deseaban experimentar el misterio de primera mano. Pero lo que muchos no sabían era que la carretera tenía una especie de conciencia, que parecía elegir a sus víctimas con precisión. Uno de los primeros casos documentados fue el de una pareja joven, Ana y Carlos, que decidió tomar un desvío para explorar la famosa carretera. Era una noche fría y sin luna, y la oscuridad era casi palpable. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a envolver el coche, reduciendo la visibilidad a solo unos metros. Ana, sentada en el asiento del pasajero, comenzó a sentirse incómoda, como si alguien los estuviera observando. Carlos, por su parte, intentaba mantenerse tranquilo, aunque también sentía que algo no estaba bien. La radio comenzó a emitir estática, y de repente, una voz femenina emergió entre el ruido, susurrando sus nombres. Desconcertados, apagaron la radio, pero el susurro continuaba, ahora más claro y fuerte. Ana. Carlos, ayúdenme. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Carlos, asustado, aceleró el coche, intentando escapar de la carretera, pero parecía que no había salida. La carretera se extendía interminablemente, y la niebla se hacía cada vez más densa. Fue entonces cuando Ana vio algo en el espejo retrovisor, la figura de una mujer, sentada en el asiento trasero,
con los ojos fijos en ella. El grito de Ana hizo que Carlos perdiera el control del coche, que salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Cuando recuperaron la conciencia, estaban solos, el coche estaba destrozado, pero no había señales de la figura que Ana había visto. Decidieron salir del coche y caminar, esperando encontrar ayuda. Pero mientras caminaban, la niebla parecía seguirlos, y la carretera, que antes parecía interminable, ahora estaba completamente desierta, sin rastro de otros coches ni señales de vida. Caminaron durante horas, hasta que finalmente llegaron a una pequeña cabaña a un lado del camino. Exhaustos, decidieron refugiarse allí, esperando que alguien los encontrara al amanecer. Pero la cabaña estaba vacía, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Lo más inquietante era un espejo antiguo en el salón, cubierto con un paño. Cuando Ana lo descubrió, vio el reflejo de la mujer de blanco, justo detrás de ellos, con una sonrisa macabra en el rostro. La cabaña resonó con un grito desgarrador y, en ese momento, las luces se apagaron. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el coche de Ana y Carlos, pero no había rastro de ellos. Solo encontraron la cabaña, abandonada y en ruinas, como si nadie hubiera estado allí en años. Las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna explicación lógica. Desde entonces, Ana y Carlos fueron considerados como otra adición a la lista de desaparecidos de la carretera maldita. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. La historia de Ana y Carlos no es un caso aislado. A lo largo de los años, la carretera maldita ha sido el epicentro de múltiples desapariciones, cada una con detalles espeluznantes que conectan los sucesos de una manera inquietante. Entre los más notables está el caso de una familia entera que desapareció sin dejar rastro. La familia Gómez, formada por un matrimonio y sus dos hijos pequeños, decidió emprender un viaje nocturno para visitar a unos parientes en un pueblo cercano. El viaje debería haber sido sencillo, pero al tomar el desvío por la carretera, todo cambió. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando la familia entró en el tramo de la carretera maldita. El padre, al volante, comenzó a notar que el ambiente en el coche se volvía tenso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Su esposa intentaba tranquilizar a los niños, que habían comenzado a llorar sin motivo aparente. Entonces, la radio comenzó a encenderse y apagarse sola, emitiendo una melodía antigua, como de una caja de música, que no lograban identificar. Mientras más avanzaban, más distante parecía el destino. El padre comenzó a ver figuras oscuras en los bordes de la carretera, figuras que parecían moverse con una velocidad antinatural. La esposa gritó al ver a una mujer de blanco aparecer en medio del camino. El coche se detuvo de golpe, pero cuando el padre salió para investigar, la figura había desaparecido, dejando solo el eco de un susurro en el aire: «Váyanse, no pertenecen aquí». Con el corazón acelerado, decidieron dar la vuelta, pero la carretera parecía jugar con ellos, llevándolos cada vez más adentro del bosque. La niebla se hizo tan densa que el coche avanzaba a paso de hombre. En un momento de desesperación, el padre decidió salir del coche y caminar para buscar ayuda, dejando a su familia dentro. Pero cuando regresó, después de lo que le pareció una eternidad, el coche estaba vacío, con las puertas abiertas y los faros apagados. Los gritos de su esposa e hijos resonaban en la distancia, pero por más que corrió en su dirección, nunca pudo alcanzarlos. Se dice que corrió durante horas, hasta que sus piernas no pudieron más. Finalmente,
fue encontrado por un grupo de buscadores, en un estado de shock absoluto, balbuceando incoherencias sobre sombras y voces. La familia Gómez nunca fue encontrada, y el hombre, incapaz de soportar el peso de la culpa, terminó quitándose la vida meses después. Pero en sus últimos días, repetía constantemente una frase: ellos están allí, en la niebla. Investigadores paranormales que visitaron la carretera en años posteriores afirmaron que la niebla tiene propiedades extrañas, como si estuviera viva. Los sensores electrónicos se vuelven locos, las brújulas giran sin control, y la sensación de desorientación es abrumadora. Muchos han reportado ver las sombras de personas perdidas entre la niebla, atrapadas en una especie de limbo interminable. La carretera, parece, no solo atrapa a sus víctimas, sino que las mantiene, dejándolas vagar para siempre entre sus sinuosas curvas. A medida que los años avanzaron, la carretera maldita se convirtió en un destino para aquellos con un interés mórbido en lo paranormal. Entre los más recientes está el caso de un grupo de amigos, conocidos en las redes sociales por sus exploraciones de lugares embrujados. Decidieron documentar su viaje a la carretera maldita, esperando captar pruebas de actividad paranormal. El grupo estaba compuesto por 4 personas: Laura, la líder, un fotógrafo llamado Marcos, un escéptico llamado Javier, y Ana, una experta en fenómenos paranormales. Equipados con cámaras de alta definición, grabadoras de EVP y sensores de movimiento, se adentraron en la carretera al anochecer. Desde el principio, el ambiente era inquietante. La carretera parecía absorber la luz, y los sonidos del bosque se desvanecieron, dejándolos en un silencio ominoso. Laura, al frente del grupo, documentaba todo, desde el momento en que entraron en la carretera hasta los primeros signos de actividad. La primera anomalía que notaron fue una serie de luces parpadeantes a lo lejos, como si alguien estuviera moviendo linternas en la distancia. Marcos intentó capturar las luces con su cámara, pero al revisar el material, las luces parecían moverse de una manera imposible, desafiando las leyes de la física. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros en sus grabadoras, voces que decían cosas como: no deberían estar aquí, y ayúdanos. A medida que la noche avanzaba, Javier, el escéptico, comenzó a sentirse incómodo. Afirmó que podía sentir una presencia detrás de él, pero al girarse, no había nada. Ana, la experta en lo paranormal, trató de comunicar con los espíritus, utilizando un dispositivo de comunicación EVP. Los resultados fueron alarmantes, voces respondían a sus preguntas de una manera coherente, confirmando las leyendas que circulaban sobre la carretera. Fue cuando se detuvieron en un punto en particular, donde la carretera se estrechaba y los árboles se inclinaban hacia ellos, que la situación tomó un giro escalofriante. Ana, mientras estaba en medio de una sesión de espiritismo, pidió a los espíritus que se mostraran si realmente estaban allí. De repente, el grupo escuchó un grito agudo que atravesó el aire, y Marcos, que estaba grabando, capturó una figura difusa que se movía rápidamente detrás de ellos. Laura, asustada, trató de hacer una última grabación antes de abandonar el lugar, pero mientras lo hacía, notó que la carretera parecía alargarse, con la salida volviendo a aparecer delante de ellos. Intentaron regresar, pero cada intento de vuelta parecía llevarlos más adentro del bosque. La ansiedad se apoderó del grupo, y en medio del caos, las cámaras se apagaron de golpe, y las grabadoras de EVP se llenaron de estática. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo logró salir de la carretera. Regresaron a la ciudad, visiblemente afectados y sin poder explicar lo que vivieron. A pesar de sus intentos por mostrar las pruebas que habían capturado, el material se corrompió misteriosamente, dejando solo fragmentos borrosos y sin sentido. Laura y Ana, especialmente, sufrieron pesadillas recurrentes y afirmaron ver la figura de una mujer en blanco en sus casas, mientras que Javier se convirtió en un firme creyente en lo paranormal, compartiendo su experiencia en conferencias sobre lo desconocido.
A medida que la fama de la carretera maldita crecía, también lo hacía la leyenda. Las historias de encuentros terroríficos comenzaron a acumularse y se decía que la carretera tenía un patrón, una especie de voluntad que guiaba a los viajeros hacia su destino. Se creía que las apariciones no eran solo espíritus errantes, sino entidades que se alimentaban del miedo y la desesperación. Un caso reciente involucra a un joven llamado Daniel, que decidió hacer un experimento social para probar la existencia de fenómenos paranormales. Daniel, un entusiasta del misterio, decidió pasar una noche entera en la carretera maldita con la intención de documentar cada momento en su blog. Con un equipo de cámaras y grabadoras, se adentró en la carretera al atardecer, dispuesto a desafiar las leyendas que rodeaban el lugar. Lo que comenzó como una experiencia emocionante pronto se convirtió en una pesadilla. Daniel instaló varias cámaras en diferentes puntos de la carretera y pronto comenzó a notar que las imágenes en las cámaras se distorsionaban, con sombras que se movían de manera errática. Las grabadoras capturaban susurros ininteligibles y un sonido constante de pasos que se acercaban, pero cuando revisaba las grabaciones, no había nada visible. A medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observado se intensificó. Daniel comenzó a sentir una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera justo detrás de él. A las 3 de la mañana, mientras revisaba su equipo, escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado el coche. Salió a investigar, pero no encontró nada más que el silencio inquietante del bosque. Decidió regresar al coche, pero cuando intentó arrancarlo, el motor no respondió. La radio encendió y apagó sola, y de repente, una voz masculina enojada comenzó a gritar: «¡Lárgate de aquí!». Daniel, aterrorizado, intentó escapar corriendo, pero la carretera parecía jugar con él, alargándose y volviéndose laberíntica. Cada vez que pensaba que había encontrado una salida, terminaba de nuevo en el mismo punto. Finalmente, en un ataque de pánico, Daniel se adentró en el bosque, siguiendo un camino que no parecía llevar a ninguna parte. Cuando al amanecer un grupo de búsqueda lo encontró, estaba desorientado y temblando, afirmando haber visto figuras en el bosque que lo perseguían. Aunque los investigadores encontraron su equipo intacto, las grabaciones estaban vacías, sin evidencia de lo que había vivido. La historia de Daniel se sumó a la creciente lista de relatos sobre la carretera maldita, y su experiencia se convirtió en un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están destinados a permanecer en el misterio. Las autoridades han cerrado la carretera en varias ocasiones debido a los accidentes y desapariciones, pero el lugar nunca permanece deshabitado por mucho tiempo. La leyenda persiste, y la advertencia de aquellos que han sobrevivido sigue resonando: no mires atrás. Porque en la carretera maldita, lo que más temes puede estar esperando justo detrás de ti. Lo que hemos aprendido sobre la carretera maldita es más que una simple colección de historias terroríficas, es una advertencia sobre los límites de nuestra comprensión. En la intersección de lo conocido y lo desconocido, existen fuerzas que desafían toda lógica y razón. La carretera no es solo un lugar, sino una puerta a lo que no entendemos, un recordatorio de que hay aspectos del mundo que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para buscarlos. Para aquellos que se sienten atraídos por el misterio, recordad que algunas preguntas están mejor sin respuesta. La carretera maldita sigue siendo un enigma, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan, y donde las reglas de la realidad parecen desmoronarse. Si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria, con la niebla envolviéndote y el miedo apoderándose de ti, recuerda la advertencia que ha salvado a muchos: no mires atrás. Porque a veces, lo que está detrás de ti es más aterrador de lo que puedas imaginar. La carretera sigue esperando a su próxima víctima, y mientras las historias continúen, su legado de terror y misterio perdurará. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un desvío inquietante, piénsalo 2 veces y sigue adelante sin mirar atrás.
Gracias por acompañarme en esta historia de El Tren Fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.